197, en Lugdunum, la actual Lyon, el emperador romano Septimio Severo, 145 a 211, derrota al usurpador Clodio Albino, 147 a 197, en la batalla de Lugdunum, la más sangrienta entre ejércitos romanos. 356, el emperador Constancio II emite un decreto que cierra todos los templos paganos en el Imperio Romano. 607, Bonifacio III es elegido papa. 1493, la Armada portuguesa intenta apresar en las Islas Azores a Cristóbal Colón en su viaje de regreso, para evitar que divulgue la otra ruta hacia las Indias que cree haber descubierto. 1549, en Valladolid, el rey Carlos I crea el Archivo General de Simancas según Real Cédula. 1594, habiendo sido elegido para el trono de Polonia-Lituania en 1587, Segismundo III de la Casa de Vasa es coronado rey de Suecia, y sucediendo a su padre Juan III de Suecia en 1592. 1600, en el Virreinato del Perú explota el volcán Huayna Putina, 80 kilómetros al este de Arequipa, eyectando unas 32 millones de toneladas de partículas a la atmósfera, siendo la erupción volcánica más violenta del que se tiene registro en América del Sur. 1602, en Colombia, se funda el municipio de Paipa, Boyacá. 1649, tiene lugar la batalla de los Guararapes, terminando efectivamente los esfuerzos de colonización neerlandeses en Brasil. 1726, el Consejo Supremo Privado es fundado en Rusia. 1803, Napoleón Bonaparte impone a Suiza el Acta de Mediación, que resume en un texto único la Constitución Federal y las cantonales. 1814, Noruega, en su resistencia a la dominación sueca, toma por regente al príncipe de Dinamarca Cristian Federico. 1819, el explorador británico William Smith descubre las Islas Shetland del Sur. 1834, se autoriza la construcción del primer ferrocarril alemán, que enlazaría las ciudades de Nuremberg y Fürth, distantes entre sí 10 kilómetros. 1836, en España, Juan Álvarez Mendizábal decreta la venta de todos los bienes de las extintas órdenes religiosas, dentro del proceso desamortizador. 1845, en Tolima, Colombia, entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, dejando un saldo de unas 1000 víctimas fatales. 1861, en Rusia es abolida la servidumbre. 1868, en Uruguay es asesinado el expresidente Blanco Bernardo Berro como represalia al asesinato de Venancio Flores. Se cree que el autor del disparo fue el hijo del propio Flores. 1878, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. 1881, Kansas se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir las bebidas alcohólicas. 1893, el buque SS Naronic desaparece en el mar con 74 personas a bordo. 1910, se inaugura el estadio Old Trafford, donde el Manchester United juega de local. 1913, el general Alfaro toma la ciudad de Tetuán sin recurrir a las armas. 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, comienza la batalla de Galípoli. 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial, los franceses realizan una incursión aérea sobre Mannheim, puerto fluvial alemán en el río Rin. 1919, en España, en la revista Grecia y diversos periódicos, aparece el manifiesto ultraísta firmado por Guillermo de Torre y Pedro Garfias, entre otros. 1924, el patriarca ecuménico de Constantinopla excomulga al fundador de la Iglesia Ortodoxa turca, Papa Eftimi, tras haber ocupado la Iglesia greco-ortodoxa de Santa María de Caffa, Panagia Capatiani, situada en el barrio estambulí de Gálata. 1925, en Venecia se estrena la comedia musical Gliamanti Sposi, de Ermanno Wolf-Ferrari. 1926, en Nueva York se subasta en $106.000 un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso. 1927, en Shanghái se realiza una huelga insurreccional contra el dictador de la ciudad, general San Chuan Fang, y contra las fuerzas británicas de ocupación. 1928, en Asunción, Paraguay, se funda el Partido Comunista Paraguayo. Paraguay, 1936, en España comienza el primer gobierno de la Segunda República Española, que fue presidido por Manuel Azaña tras las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular. 1937, durante una ceremonia pública por el 12 de Yecatit en el Palacio Virreinal, la antigua residencia imperial, en Addis Abeba, Etiopía, dos nacionalistas etíopes de origen eritreo intentan asesinar al virrey Rodolfo Graziani con varias granadas. 1941, en la provincia de Pontevedra, un huracán abate unos 150.000 árboles y destruye las torres de más de 300 iglesias. 1942, en Ecuador, el volcán Cotopaxi entra en actividad y causa grandes daños. 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Túnez comienza la batalla del Paso de Kasserine. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Reino Unido, la Luftwaffe desencadena los mayores ataques contra Londres. 1945,
Batalla de Iwo Jima, 30.000 marines estadounidenses desembarcan en Iwo Jima. 1948, la Cámara belga aprueba la concesión del voto a la mujer. 1951, se estrena en Barcelona la película La Revoltosa, protagonizada por Carmen Sevilla y Tony Leblanc. 1952, el general Perón proclama la necesidad de incrementar rápidamente en Argentina la producción agrícola y minera, y reducir el consumo de carne para aumentar las reservas de divisas. 1953, el gobernador del estado de Georgia, Estados Unidos, en esa época, uno de los más atrasados del país, crea la primera junta censora de literatura en la historia de Estados Unidos. 1955, entra en vigor el Tratado de Defensa del Sudeste Asiático, SEATO. 1959, el Reino Unido garantiza a Chipre su independencia, que es proclamada formalmente el 16 de agosto de 1960. 1961, en El Cairo, la embajada de Bélgica es saqueada por estudiantes en protesta por el anuncio del asesinato de Patrice Lumumba. 1964, en Grecia, Georgios Papandreou jura el cargo de presidente ante el rey Pablo I. 1965, el Consejo Federal Suizo toma medidas para la limitación y reducción escalonada del número de trabajadores extranjeros. 1971, Egipto propone que se reconozca a Israel como Estado a cambio de que se retire de los territorios ocupados. 1972, en una hostería de montaña cerca de Karuizawa, en la prefectura de Nagano, Japón, estudiantes izquierdistas del Ejército Rojo japonés secuestran a una mujer. Terminará el 28 de febrero, 2 policías asesinados, la rehén rescatada y todos los delincuentes presos. 1978, en España, un incendio destruye el Pazo de Meirás, la residencia de verano de la familia del dictador Francisco Franco. 1980, en Irán, Bahani Sadr es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes. 1981, en España, la banda terrorista ETA secuestra a los cónsules honorarios de Austria y El Salvador, en Bilbao, y al de Uruguay, en Barcelona. 1983, en la abandonada estación Moreno, que se encuentra a 66 kilómetros al norte de Empalme, y a 75 kilómetros al sur de Hermosillo, un tren de carga choca contra un tren de pasajeros, estacionado por problemas técnicos, sin señalización adecuada. Mueren unas 400 personas. 1985, William J. Siroudar se convierte en el primer receptor de un corazón artificial en dejar el hospital. 1986, la Comisión Ballenera Internacional, CBI, decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la caza de ballenas, luego modificó su nombre a Día Mundial de las Balenas. 1987, Marruecos construye un sexto muro en el Sáhara para impedir el paso del Frente Polisario al Atlántico. 1988, el Sistema Monetario Europeo propone el ECU, Unidad de Cuenta Europea, como moneda común. 1989, entre los restos de la supernova 1987A se detecta, por primera vez, el nacimiento de una estrella pulsante. 1990, el Pleno del Tribunal Constitucional de España decide que se repitan en Melilla las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre. 1991, en España se termina la construcción del Puente del Centenario en Sevilla, proyectado con motivo de la Expo 92. 1992, ratificado el histórico Acuerdo de No Agresión y Desnuclearización entre las dos Coreas, oficialmente en guerra desde 1953. 1993, aparecen fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia, procedentes de sus restos calcinados y desenterrados por la Unión Soviética en Berlín en 1945. En 2009, científicos en Estados Unidos concluyeron que el fragmento de un cráneo que funcionarios rusos creían que pertenecía a Adolfo Hitler realmente corresponde a una mujer. 1994, la sonda estadounidense Clementine entra en órbita lunar. 1998, el nicaragüense Sergio Ramírez y el cubano, residente en México, Eliseo Alberto, ganan el premio Alfaguara de novela. 2000, en Bruselas, el grupo francés Usine, el luxemburgués Arbe y el español Aceralia presentan su proyecto de fusión para crear el líder mundial de la industria siderúrgica. 2002, la nave Mars Adas de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. 2003, en Hamburgo, el Tribunal Superior condena a 15 años de prisión al marroquí Mounir El Motassadegh, primer sentenciado por los atentados terroristas del 11S en los Estados Unidos. 2006, en la mina Pasta de Caanchous en el estado mexicano de Coahuila se registra un accidente en el que mueren 63 mineros cuyos cuerpos permanecen atrapados. 2008, en Cuba, el comandante Fidel Castro renuncia a la presidencia de su país. 2010, la IUPAC renombra al elemento 112 de la tabla periódica como Copernicio en memoria de Nicolás Copérnico. 2019, en Galápagos, Ecuador, se halla una hembra de tortuga que se creía extinta desde 1906. Se trata de Chelonoidis fantasticus. 2021, en Argentina, en medio de la pandemia de COVID-19, estalla el escándalo del vacunatorio VIP renunciando el ministro de Salud, Ginés González García.
Al día siguiente, por decreto, asumió Carla Bizzotti. 2022, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envía a la provincia de Corrientes, Argentina, dotaciones de bomberos en marco de los incendios forestales sin precedentes.